El eco del nombre de los 12 aún resuena en la historia como el latido inicial de una iglesia que nacería entre piedras, persecuciones y sangre. Hoy, nos detenemos ante dos figuras que, aunque a menudo permanecen en segundo plano, fueron columnas silenciosas sobre las que Cristo edificó su obra, los santos apóstoles Felipe y Santiago el Menor. Para entender su historia, es necesario primero contemplar el tiempo en que vivieron. La tierra de Israel, en el siglo I, se encontraba sometida al dominio romano. El templo de Jerusalén se alzaba aún como el centro sagrado del judaísmo, pero el pueblo vivía bajo tensiones constantes. El deseo de redención chocaba con la opresión política y la espera del Mesías se volvía cada vez más ardiente, casi desesperada. Entre este clima de esperanza y violencia, la figura de Jesús irrumpió, no como un conquistador armado, sino como una luz que encendía corazones. Felipe era originario de Betsaida, el mismo pueblo que vio nacer a Pedro y Andrés, a orillas del mar de Galilea. Su nombre es griego, Filipos, lo cual indica que, aunque era judío, su familia vivía inmersa en la cultura helenística tan presente en la región. Esto ya nos habla de un hombre acostumbrado a moverse entre dos mundos, el de la ley mosaica y el de la filosofía griega, una dualidad que más adelante sería clave para su misión. Según el Evangelio de Juan, Felipe fue uno de los primeros en ser llamado directamente por Jesús. El encuentro fue breve, pero contundente. El maestro le dijo simplemente, «Sígueme». Y Felipe dejó todo. No pidió explicaciones, no exigió garantías. Abandonó su vida anterior porque había visto en aquel rostro algo que no podía ser ignorado, la verdad caminando entre los hombres. No pasó mucho tiempo antes de que Felipe se convirtiera en testigo activo del anuncio mesiánico. Su primer impulso fue misionero, fue a buscar a Natanael, a quien dijo con entusiasmo, «Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés y los profetas, Jesús, hijo de José, de Nazaret». Natanael, escéptico, le respondió, «De Nazaret puede salir algo bueno». Y Felipe, sin discutir, simplemente le dijo, «Ven y lo verás». Esa frase, «ven y verás», encapsula el alma apostólica de Felipe. No predicaba desde teorías, sino desde la experiencia. No imponía, invitaba. No discutía, mostraba. En él no había rastro de vanagloria, solo el deseo sincero de que otros también conocieran al Salvador. En cuanto a Santiago, su camino fue distinto, pero no menos profundo. Llamado el Menor para distinguirlo de Santiago, hijo de Zebedeo, este apóstol ha sido identificado por muchos con el hijo de Alfeo. Su origen, aunque menos documentado, nos habla de un hombre profundamente enraizado en la tradición judía, con una personalidad sobria, contemplativa, pero de firme compromiso con la verdad. La tradición sostiene que Santiago era primo de Jesús, lo que indica que desde su infancia estuvo cercano al círculo familiar del Mesías. Esta proximidad no le otorgó privilegios, sino una mayor responsabilidad. Porque estar cerca de Jesús en lo humano era un riesgo. Muchos de sus propios parientes, según los evangelios, no creyeron en él durante sus primeros años de ministerio. Santiago, sin embargo, sí creyó. Su adhesión al maestro no fue inmediata ni impetuosa como la de Pedro o Juan. Fue más silenciosa, más reflexiva, pero no menos total. Lo que une a Felipe y a Santiago es precisamente esa humildad con la que ambos vivieron su vocación. No protagonizaron escenas espectaculares en los evangelios. No discutieron por los primeros puestos. No exigieron tronos ni reconocimientos. Y sin embargo, su fidelidad silenciosa los hizo pilares de la iglesia naciente. Felipe aparece varias veces a lo largo del Evangelio de Juan, y en cada ocasión muestra una humanidad entrañable. En una de ellas, cuando una multitud hambrienta rodeaba a Jesús, fue a él a quien el maestro preguntó, «¿Dónde compraremos pan para que coman estos?». Felipe, abrumado, respondió con lógica humana, 200 denarios no bastarían para dar un pedazo a cada uno. Su respuesta fue sincera, racional, humana. Y fue precisamente esa limitación la que permitió que el milagro de la multiplicación revelara el poder de Dios más allá de los cálculos humanos. En otro momento, durante la última cena, Felipe le pide a Jesús, «Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta». La respuesta de Jesús, aunque cargada de cierta tristeza, fue una revelación profunda. «Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces? ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre». En esa escena se revela el anhelo más puro de Felipe. No ambicionaba gloria, solo quería ver el rostro del Padre. Santiago, por su parte, fue el primero en asumir el liderazgo de la iglesia en Jerusalén tras la resurrección de Cristo. Aunque este hecho será desarrollado más adelante, ya en su camino de seguimiento vemos en él a un hombre prudente, respetado por su comunidad, profundamente arraigado en la oración y en la fidelidad a la ley, pero abierto a la novedad del Evangelio. Ambos, cada uno desde su perfil y temperamento,
respondieron al llamado de Cristo con una entrega que no necesitó de discursos ni de protagonismos. Su sí fue pleno, constante, silencioso, pero fecundo. No buscaron la luz del escenario, pero fueron antorchas encendidas en la noche del mundo. Sus historias continúan. Sus obras, sus sufrimientos y su martirio serían la culminación de un camino que no comenzó con grandes gestos, sino con un acto simple y definitivo: dejarlo todo por seguir al Maestro. Después de la resurrección de Cristo, los apóstoles fueron enviados a las naciones, cada uno con una misión distinta, pero todos con el mismo fuego en el corazón: anunciar al mundo que la muerte había sido vencida y que la vida eterna no era ya una promesa lejana, sino una realidad ofrecida por un Dios que había caminado entre los hombres. Felipe partió hacia tierras del Asia Menor. Las tradiciones antiguas lo ubican predicando en Frigia, en Grecia y en Escitia. A medida que avanzaba, dejaba tras de sí no solo comunidades cristianas, sino también huellas de una fe viva, arraigada en el poder del testimonio. No era un orador brillante en el sentido clásico, pero hablaba con una autoridad que solo pueden tener los que han visto al resucitado. Se cuenta que en Hierápolis, una ciudad del Asia Menor, Felipe llevó la fe con tal fuerza que hasta los sacerdotes de los ídolos se sintieron amenazados. Allí, según los relatos más antiguos, expulsó demonios, curó enfermos y convirtió a muchos paganos. Pero el precio de esa fidelidad sería alto. En Hierápolis, fue arrestado junto a su hermana y a Bartolomé, otro de los 12. Mientras Felipe era azotado, los habitantes enfurecidos preparaban una cruz. En lugar de temer, Felipe abrazó la cruz con serenidad, viendo en ella no un instrumento de tortura, sino el mismo camino de su Maestro. Fue crucificado cabeza abajo, y en medio de la agonía, siguió predicando. Solo cuando rogó a Dios por sus verdugos, expiró. Aquel que había dicho ven y verás, ahora llamaba con su propia sangre a los corazones más endurecidos. Santiago el Menor, por su parte, se convirtió en el pastor de la Iglesia Madre, Jerusalén. Mientras los demás apóstoles viajaban, él permanecía allí, guiando a la comunidad cristiana en medio de la tensión constante con las autoridades judías y la amenaza romana. Santiago era conocido como el Justo, un apelativo que dice mucho más que 1000 discursos. Se decía que pasaba tanto tiempo en oración en el templo que sus rodillas se habían endurecido como las de un camello. Fue autor de una de las epístolas del Nuevo Testamento, la Carta de Santiago. En ella, no encontramos adornos teológicos complejos ni grandes discursos doctrinales. Lo que vemos es un llamado directo, incisivo y radical a vivir la fe con coherencia. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por las obras. Para Santiago, no había lugar para una religión cómoda o superficial. Su espiritualidad era concreta, encarnada, urgente. Durante años, su figura fue un punto de unidad entre los cristianos de origen judío y los gentiles. Pero su influencia era demasiado fuerte como para no despertar sospechas. Finalmente, hacia el año 62 después de Cristo, fue llevado al pináculo del templo, desde donde los líderes religiosos esperaban que desmintiera públicamente a Cristo. En vez de retractarse, Santiago proclamó con valentía que Jesús era el Hijo de Dios. Fue arrojado al vacío. Al ver que aún vivía, lo apedrearon y finalmente un golpe de bastón acabó con su vida. Felipe murió crucificado por amor a la verdad. Santiago fue asesinado en el lugar donde tantas veces había orado por su pueblo. Ambos sellaron su fe no con teorías, sino con sangre. Ambos nos enseñan que la santidad no siempre brilla como el sol. A veces es como el carbón encendido la noche, silenciosa, firme, ardiente por dentro. Y sin embargo, aunque sus nombres no son los más recordados en las grandes liturgias, su legado permanece. La fe que tú y yo hemos recibido, esa misma que nos sostiene, que nos consuela, que nos empuja a vivir con sentido, fue transmitida por hombres como ellos. No escribieron evangelios, no fundaron imperios, no buscaron gloria, pero fueron roca viva sobre la que Cristo edificó su iglesia. Hoy, cuando el mundo nos invita a la ambigüedad, a la mediocridad y al olvido de lo esencial, Felipe y Santiago nos recuerdan que la verdadera grandeza está en la fidelidad, en seguir a Cristo aunque no comprendamos todo, en permanecer firmes cuando el mundo se desmorona, en orar de rodillas cuando el alma tiembla. Sus vidas nos desafían. Nos preguntan, ¿a quién seguimos? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Somos capaces de decir, como Felipe, ven y verás? ¿O de vivir, como Santiago, con las rodillas gastadas por tanto rezar? Que su memoria no sea un recuerdo distante, sino un espejo en el que miremos nuestra propia entrega. Gracias por haber acompañado esta historia. Si tocó tu corazón, si encendió algo dentro de ti, te invito a suscribirte a este canal, La Voz de los Santos. Comparte este video con alguien que necesite escuchar una historia de fidelidad silenciosa, y déjanos un comentario contándonos qué parte te impactó más.
Agradezco profundamente a todos los miembros del canal por su apoyo constante. Gracias a ustedes, estas historias siguen llegando cada vez más lejos. Si aún no eres miembro y quieres ayudar a que esta misión continúe, considera unirte hoy. Cada aporte hace una gran diferencia. Juntos, sigamos desenterrando estos tesoros de fe que la historia guarda, pero que el alma nunca olvida. Hasta el próximo encuentro.